mecanismos de reparación que tenemos en nuestro genoma, la detención del ciclo celular, la apoptosis y la reparación del ADN, se ve alterada en esta inestabilidad o en estas mutaciones genéticas que tenemos, ¿sí? Más de lo mismo, o sea, ¿qué define una célula maligna? Su independencia son independientes a las señales externas para su proliferación, son independientes a las señales de apoptosis, pueden escapar de su tejido de origen, pueden sobrevivir y proliferar en tejidos o microambientes diferentes al del cual se originaron, y tienen genes críticos, o sea, oncogenes, que son genes, digamos, capaces de proliferar esas células, y genes supresores de tumores que generalmente están alterados o inhibidos. Ya metiéndonos un poco más en el tema de la carcinogénesis y la piel, sabemos que el 90% de los cánceres de piel están relacionados con el daño causado a la célula o al ADN celular por la radiación ultravioleta. La luz ultravioleta tiene diferentes ondas, ¿sí? Tiene ondas electromagnéticas, que tenemos la UVA, que es una onda larga, la UVB, una onda mediana, que son las dos que llegan a la Tierra, ¿sí? Atraviesan la capa de ozono, atraviesan las nubes y obviamente inciden sobre nosotros, y las UVC, que son de onda corta, que son las que generalmente son absorbidas por las capas de ozono, ¿sí? No pasan a la Tierra, digamos. El espectro oncogénico de los rayos ultravioletas abarca principalmente a los UVB, en realidad a los dos, a los UVB y a los UVA, siendo los UVB los que inician la formación de tumores por estos cambios en el ADN, y los UVA son los que mantienen la promoción de este tumor, o sea, que esto se prolongue en el tiempo. Los UVA lo que van a ocasionar es un estrés oxidativo a nivel del ADN celular, que va generando diferentes cambios en proteínas de intercambio intracelular. Un poco acá lo que pasa, digamos, a modo esquemático en la cadena de ADN y las radiaciones ultravioletas. Cuando, digamos, los rayos ultravioletas llegan a nuestra piel, a nuestras células, en este caso a nuestros queratinocitos, que es lo que vamos a hablar de los carcinomas, lo que hacen es incidir sobre las timinas, ¿sí? Y formar dímeros de timina, ¿sí? Sobre una misma cadena de ADN, ¿sí? Esto se ve en esta segunda secuencia, donde hay una distorsión de estas timinas y forma este dímero de timina, y luego por acción de una proteína, de una enzima, que es la endonucleasa, lo que hace es empezar a cortar, porque obviamente esto es una alteración, se produce una alteración del ADN, entonces viene la endonucleasa, corta, ¿sí? ese dímero de timina, y a veces hasta un poco más, o sea, otras proteínas de alrededor, ¿sí? Se produce la escisión del dímero junto con otras bases realizadas por una exonucleasa, y se vuelve a sintetizar la nueva cadena de ADN por acción de polimerasas, donde van a insertar bases nitrogenadas y bueno, va a seguir la secuencia del ADN, ¿sí? Y por último se va a producir una fusión de la cadena nueva de ADN a través de una ligasa, ¿sí? Pero miren todo el cambio que los rayos ultravioletas generan a nivel de nuestro ADN, ¿sí? Estas alteraciones secundarias al estrés oxidativo a nivel del ADN lleva a la generación de mutaciones o de cambios en las proteínas específicas, como el gen P53. Esta proteína P53, ustedes van a por ahí leer cuando se extiendan en la clase, digamos, y lean, y van a ver que se conoce como el guardián del genoma, porque es la proteína o el gen que justamente es un supresor de los genes, porque es el que se da cuenta de que hay alguna alteración, entonces frena la división celular y genera, en algunos casos, la apoptosis. Entonces, hay mutaciones en este gen P53, hay alteraciones mutágenas en el protooncogen ARRAS y en el locus INK4-ARF. Todos estos también regulan a nivel del P53. Otras mutaciones van a ocurrir a nivel del gen supresor PATCH1, ¿sí? Tanto el PATCH1 como el P53 son los guardianes del genoma, bueno, o sea, son genes supresores de tumores
en los carcinomas, uno en el vaso celular y el patch 1 en el espinocelular. Como les decía recién, la proteína o el gen P53 detecta diversas alteraciones que van ocurriendo a nivel del ADN en la replicación celular, impidiendo que se produzcan estas mutaciones. Obviamente van a impedir al final que se multiplique esa célula defectuosa. Tanto en las células del carcinoma espinocelular y el CDC presentan mutaciones a nivel de estas proteínas, de estos genes, por ende toda esta evasión, digamos, a la multiplicación celular no se produce y la célula se empieza a multiplicar en forma anómala. También la exposición al arsénico, que es otra de las causas que tenemos en nuestro país y dentro de la charla de hoy, se va a asociar a estos cambios en esta proteína, en este gen P53, generando queratosis, enfermedad de Bowen, CBC, SEC y otras neoplasias internas. Acá les puse este concepto, o sea, esto para que tengan de lo que es una... Profe, disculpe. ¿Sí? El tema del arsénico que mencionó recién, por Sí. el mismo mecanismo, digamos, formando dímeros de timina o daño directo al gen, digamos. Sí, generan daños directos al gen. En este caso no es tanto al daño de timina, o sea, no forma el daño a la cadena de ADN, son otras alteraciones. Claro, es solamente rayos UV, digamos, la Exacto, formación de timina. Gracias. exacto. Acá les quise poner esto para que entiendan un poco lo que les decía hoy. Normalmente es tanta la multiplicación celular que tenemos nosotros, imagínense los miles y millones de células que tenemos en nuestro cuerpo que constantemente se están dividiendo y que en esa división siempre ocurren alteraciones y ocurren mutaciones, ¿sí? Y justamente están estos genes de supresores de tumores o estos genes digamos, que van cuidando nuestro genoma para ir viendo estas alteraciones y van generando la apoptosis de alguna célula dañada. Me dicen que es una ciencia. ¿Qué pasa con esto? O sea, y eso es normal, ¿sí? Eso siempre va a haber alguna mutación en alguna célula esporádica, ¿sí? Que se va a morir porque va a ser captada por estos genes que nos protegen, digamos. Pero tenemos las mutaciones o los genes drivers que lo que hacen es generar una ventaja a la célula que se está mutando, alterando las vías de señalización celular. Existen aproximadamente 300 genes drivers y lo que hacen es generar esa mutación acelerada, ¿sí? de varias células y generan esos tumores, digamos, tumores benignos, por ejemplo, en el BRAF, que se acuerdan que están en los nevos adquiridos, o sea, nosotros tenemos un nevo adquirido común y corriente, bueno, benigno, que si tiene una alteración de una mutación driver que es en el gen BRAF, ese nevo tiene la posibilidad de evolucionar a un melanoma. En el caso de los nevos congénitos, esa alteración en el gen RAS, digamos, va a generar que ese nevo congénito puede evolucionar a un melanoma. Entonces, hay diferentes genes como el BRAF, el RAS, el NRAS, bueno, hay un montón, ahora les voy a dar una lista, que son los que se han estudiado y se han visto que no generan una mutación esporádica o pasajera, sino que justamente generan una mutación continua en una célula, no llevan a la apoptosis de esa célula y esa célula se termina transformando en algo malo, ¿sí? En un tumor. Acá les puse la definición de oncogen. ¿Qué es un oncogen? Es una forma mutada de un gen normal, ¿sí? A los genes normales se los llama proto-oncogenes y a esa forma mutada del gen se lo llama oncogen. Dentro de los oncogenes tenemos el BRAF. Bueno, esos oncogenes son capaces de inducir cáncer, producen ese fenotipo maligno de las células, ¿sí? Con alteración en el núcleo, alteración en su forma, en su tamaño, en su angiogénesis. Se pueden asociar enfermedades únicas como leucemias y se van a activar esos genes, o sea, se van a transformar a través de mutaciones, amplificaciones, translocaciones o inserciones de virales, ¿sí? Ahora después hablamos en cada una de las enfermedades qué es lo que va pasando. Acá les puse algunos ejemplos de oncogenes.
que no, o sea, yo no quiero que se los estudien ni que se los sepan para nada, chicos, simplemente quiero que vayan entendiendo los conceptos de por qué hablamos de precursores, qué es una carcinogénesis, qué es una oncogénesis, como para que vayan teniendo idea y que sepan que la mutación de las células normales, ya sea por una alteración genética o por un factor externo, como en este caso la radiación ultravioleta, o un virus, que los virus son a veces causantes de mutaciones o de alteraciones genéticas, llevan después a la alteración o a la transformación maligna de esa célula. Y acá ya entramos un poco más en nuestro tema, ¿sí? de cada una de las enfermedades. Es un poco tedioso esto, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lindo. La queratosis, muchas de estas patologías que voy a hablar ahora, la verdad que son muy raras, no se ven con frecuencia, por ende les hablo desde lo que uno lee, no desde la experiencia. Sí, la queratosis actínica es una de las lesiones más frecuentes que uno puede encontrar. Una persona a partir de la cuarta década empieza a tener estas lesiones. Hay veces que son infinitas en zonas fotoexpuestas. Es una formación queratósica de color marrón claro. Yo les diría que es más como un color amarillento, perlado, ¿sí? Sobre una base eritematosa o que alrededor en su contorno tienen como un halo eritematoso, que pueden ser de pocos milímetros de diámetro, algunas pueden crecer o agruparse varias y formar un poco unas placas un poco más grandes, de superficie áspera, muchas veces uno las palpa más de lo que las ve, y tienen finas capas adherentes sobre las lesiones, que es lo que el paciente generalmente viene y te dice, sí, yo me saco una costrita y después vuelve a crecer, o sea, eso habla de que es algo maligno, porque hay una formación de células, entonces ahí nos tiene que hacer pensar, digamos, en algo que no es normal. La variante clínica más frecuente de la queratosis actínica es el cuerno cutáneo, que por ahí ustedes han tenido la posibilidad de ver algún paciente, que justamente tiene como un cuerno de queratina, ¿sí? Sobre una base de eritematosa, y bueno, se va formando ese cuerno cutáneo y ese ya obviamente sobre la base, uno cuando biopsia el cuerno cutáneo saca la queratina, la corta y lo que biopsia es la base, porque obviamente lo otro es solamente queratina, es células muertas, digamos, ¿no? Hay una forma de clasificar a las queratosis actínicas, que es la clasificación de Olsen, que es Olsen 1, 2 y 3. La Olsen 1 es más palpable que visible, o sea, uno no ve mucho la lesión, pero cuando pasa la mano siente esa aspereza. La Olsen 2 ya son palpables y visibles, y la Olsen 3 ya es una queratosis actínica bien hiperqueratósica, con una infiltración en la piel que al paciente generalmente ya le molesta, le duele, ¿sí? Entonces ya nos habla un poquito más de algo más infiltrativo. Se considera que la queratosis actínica, digamos, llega a un carcinoma espinocelular in situ cuando uno hace una biopsia, por ejemplo, y nos habla de una atipía celular en todo el espesor de la epidermis. Cuando es solamente superficial, en las capas más superficiales de la piel, no se habla todavía de carcinoma espinocelular, sino de una queratosis actínica o de una lesión displásica. Cuando las queratosis actínicas asientan en la zona de los labios, se las conoce como queilitis actínica abrasivas precancerosas. El tratamiento de las queratosis actínicas, como toda lesión premaligna que estamos hablando, uno la tiene que tratar por esa probabilidad que tiene la lesión de formarse, o sea, de transformarse hacia un carcinoma. Y el tratamiento, hay muchas formas: la electrocoagulación, 5-fluorouracilo al 5%, el imiquimod al 5%, que generalmente se usan entre 3 a 4 veces por semana, dependiendo el tipo de lesión que tenemos, el tipo de piel del paciente. Cuando son muy ancianos, que tienen una piel un poco más fina, se trata de hacerlo un poco más espaciado. Y otras veces hay queratosis actínicas tan grandes o tan infiltrativas que uno ya o le hace biopsia o se la saca y manda a estudiar, porque bueno, uno ya piensa que por ahí hay algo más. La segunda patología o la segunda
actinodermatosis precursoras de carcinoma espinocelular es el hidroarsenicismo crónico regional endémico, conocido como ACRE, con H. Bueno, se da por la ingesta duradera y crónica de agua contaminada con gran contenido de arsénico. Más de 50 microgramos por litro es lo que se considera como alteración. Generalmente afecta a la población rural y más humilde, más pobre, que obviamente consumen agua de napas que están contaminadas, que vienen de por ahí de campos en los cuales se usa bueno, el arsénico o viene contaminado de otros lados. El arsénico normalmente se va a acumular y se va a unir a las queratinas, por eso vamos a encontrar mayor concentración de arsénico en pelo y uñas de los pacientes afectados, pero asimismo uno debe dosar en el paciente que sospecha del hidroarsenicismo, bueno, en sangre, en orina, y buscar el agua, digamos, que ese paciente consume y dosar el arsénico también en el agua. Clínicamente, a nivel de piel, vamos a tener una hiperhidrosis palmoplantar, una queratodermia punctata o una queratodermia, digamos, que es la hiperkeratosis también palmoplantar, una piel seca, descamativa, así, como gruesa. En pecho y dorso podemos encontrar leucomelanodermia, que son pequeñas manchitas más blanquitas o hipomelanóticas sobre un fondo un poco más pigmentado. Y las queratosis arsenicales que se van a dar en sitios. Acuérdense que siempre las queratosis o las hiperkeratosis se dan sobre todo en zonas más expuestas. En el caso del hidroarsenicismo, esas queratosis van a estar en zonas más cubiertas, no fotoexpuestas, y bueno, obviamente también podemos tener en estos pacientes enfermedad de Bowen, carcinomas invasores, carcinomas vasocelulares, y no tenemos que dejar, si sospechamos o hacemos el diagnóstico de un paciente a través de la piel de hidroarsenicismo, no tenemos que dejar de buscar otras enfermedades oncológicas a nivel pulmonar, digestivo, hígado, próstata y vejiga que también se pueden afectar. El diagnóstico es más bien, digamos, por una triada donde uno ve el foco, o hay varios pacientes que tengan los mismos síntomas, las mismas manifestaciones clínicas, busca la parte de manifestaciones cutáneas, que tenga la queratodermia punctata, la piel seca, estas lesiones en dorso, en pecho, y obviamente dosa y pide un laboratorio de dosa arsénico positivo, bueno, uno hace el diagnóstico. El tratamiento no hay mucho por hacer, es primero obviamente evitar que ese paciente siga consumiendo agua contaminada, emolientes, cremas, todos los cuidados rutinarios de la piel que se les da en general a todo paciente, y obviamente esta búsqueda constante de lesiones neoplásicas, ya sean cutáneas o sistémicas. Acá les puse fotos de queratosis actínicas, como ven pueden ser aisladas, o sea, como bueno, una base eritematosa con esta costrita blanquecina, ¿sí? Que a veces al paciente ni le molesta más lo estético que lo que le pueda generar alguna duda, ¿sí? Más que nada por esto, porque a veces le pica o se le forma esta costra y no le gusta. O muchas otras veces podemos tener este tipo de pacientes que no solo pasa en el cuero cabelludo, sino que eso mismo se puede trasladar a toda la región del rostro, que son muchas queratosis actínicas, ¿sí? Acá hay una, acá hay otra, ¿sí? Y a esto se lo llama campo de cancerización. Generalmente cuando uno tiene un paciente de estas características, lo que hace es ir tratando por zonas, ¿sí? Con estas cremas que les dije, el imiquimod, el 5-fluoruracilo, a dosis por ahí un poco menores, pero tratar de que se trate todo el campo y no solamente la lesión específicamente, porque yo le trato hoy esta, se cura y mañana le sale una calado, porque todo este cuero cabelludo, toda esta piel está afectada por la radiación ultravioleta. Fíjense todo este daño eritematoso, este daño actínico que tiene este paciente. Lo mismo acá, o sea, toda esta coloración, el fotodaño que tiene el paciente es alto. Y para que tengan en cuenta, cuando mayormente sospechamos de que una queratosis actínica, digamos, tiene más probabilidades de ya haber dejado de ser queratosis actínica y pasar a un carcinoma in situ, bueno, cuando son mayores a 1 centímetro, cuando han crecido rápidamente,
cuando son persistentes o recurrentes pese a dar el tratamiento adecuado, cuando son sintomáticas, cuando duelen, cuando pican, cuando molestan, y cuando uno a la palpación siente que ya están infiltradas, ¿sí? Una cosa es la infiltración, que uno tiene que palpar y tiene que mover esa queratosis, ¿sí? Que uno siente que ya la piel por debajo está infiltrada, y otra cosa es esta dureza que uno tiene acá, que son costras, chicos, o sea, esto, digamos, esto va a estar duro, obviamente, pero uno tiene que palpar más la piel de por debajo a ver si está infiltrada esa zona. Y por otro lado, acá les puse algunas fotos que, digamos, que son del acre, ¿sí? Del hiperarsenicismo. Bueno, la hiperkeratosis palmoplantar, estas queratosis en zonas no expuestas, bueno, acá está como un poco más en el rostro, pero si uno ve más para abajo, está toda esta zona afectada. Bueno, la sequedad de la piel, ¿sí? O sea, bueno, son lesiones que uno sobre todo las tiene que sospechar en zonas donde puede haber contaminación de las aguas. La leucoplasia es una de las lesiones precancerosas más prevalentes en lo que es la mucosa oral. Clínicamente es una placa blanca fija, es decir, que uno la raspa con un bajalengua y no puede desprenderse, como sí sucede cuando uno raspa una placa blanquecina, por ejemplo, de una placa candidiásica, de cándida, que no va a involucionar por sí sola, o sea, que no cambia, ¿sí? Y que uno no puede definirla como ninguna otra lesión blanquecina, o sea, el paciente no se mordió, el paciente no se quemó, no es una úlcera, no es una llaga por herpes, no, ¿sí? O sea, uno busca otros diagnósticos y no es una cándida, o sea, uno raspa y no sale esa cosa blanca, ¿sí? Esa placa blanca no se desprende, que si se desprendería uno puede sospechar en una candidiasis oral. Tenemos dos tipos de leucoplasias, una homogénea, que bueno, es la que generalmente es un poco más estable y no suele ser precursora de neoplasias, y las homogéneas, que además, las no homogéneas, perdón, que tienen como un aspecto más en empedrado, ven como está de la foto del medio, ¿sí? Como que se ve como todo un reticulado, hay zonas en las que por ahí no hay tanta infiltración y en otras que sí. Bueno, el paciente puede sentir ardor o molestia y tiene una superficie un poco más moteada. Esta es más lisa, esta es más moteada, ¿sí? ¿Dónde vamos a buscar estas leucoplasias? Bueno, en la mucosa retrocomisural, ¿sí? O sea, atrás de la comisura, en todo lo que es la mucosa yugal, digamos. El piso de la boca, ven como en esta primer foto, que está acá en el piso de la boca. En la zona o en la cara lateroventral de la lengua, como en esta zona de acá, y en el paladar blando, que bueno, no les puse ninguna foto, ¿sí? Siempre que vean una lesión blanquecina de estas características, que ustedes la raspen con el baja lengua y no se salga, o sea, que ustedes descarten la parte candidiásica, mándenla con un cirujano de cabeza y cuello, con un dermatólogo, con quien ustedes tengan más, digamos, más relación para que le tome una biopsia, porque estas lesiones suelen ser muy frecuentemente evolucionar a un carcinoma espinocelular de la boca y son bastante agresivos, ¿sí? Muchas veces se les saca gran parte de la lengua, por ejemplo, si es que está en la zona de la lengua. Los factores predisponentes son pacientes con, bueno, tabaquismo elevado activo, alcohol, traumas repetitivos, es decir, pacientes con alguna pieza dentaria alterada, ¿sí? Que les raspe, que les pinche o que usen prótesis que también no estén en buen estado y le roce constantemente sobre una superficie, y ese trauma repetitivo puede generar esta leucoplasia. También tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con otras patologías que se presentan con placas blanquecinas, como el líquen oral o leucoplasia vellosa, que es más sobre la lengua, candidiasis, lesiones discoides del lupus, que es menos frecuente, y el tratamiento es retirar ese factor irritativo. Eso es lo que tienen que hacer, digamos, también en principal, decirle al paciente que o se vaya al odontólogo si usa prótesis para que le corrija la prótesis, o que ya no use más esa prótesis, y es a sacar ese factor irritativo, evaluarlo en 2-3 meses al paciente. Si esa placa disminuyó y mejoró, bueno, quiere decir que era
digamos, la irritación el que estaba generando esa leucoplasia. Si pese a sacar el factor irritativo, la placa blanquecina sigue estando presente, bueno, hay que biopsiarla o hacer una cirugía más general de exéresis total y hacer el estudio histopatológico para descartar un carcinoma o diagnosticar el carcinoma. Bueno, ya estas eran las asiduas, o sea, las que generalmente tienen una alta probabilidad de evolucionar a a un carcinoma. Las que son eventuales, o sea, no es tan probable, pero que hay que tenerlo en cuenta, tenemos la papulosis bovenoide, que afecta tanto a hombres y mujeres por igual, en una etapa entre la tercera y cuarta de la década de la vida, en una etapa sexualmente activa, ¿sí? Está relacionada con las infecciones por HPV, el virus del papiloma, perdón. Clínicamente, lo que ustedes van a ver en estos pacientes son múltiples pápulas levemente sobrelevadas, que pueden ser de tamaño variable, más que rojizas, yo les diría que son violáceas o hiperpigmentadas, ¿sí? Más pigmentadas que el color de la piel del paciente. Muchas de ellas a veces se suelen ir juntando unas con otras y formar grandes placas, pero no suelen ser muy, muy sobrelevadas, son levemente sobrelevadas, eso es lo que le tiene que quedar de concepto, y no son digitiformes, ¿sí? O sea, acuérdense que el HPV tiene más de 100 serotipos y muchos son los que causan lesiones a nivel, digamos, genital o perianal, ¿sí? Tenemos a los condilomas acuminados, que son lesiones producidas por ciertos tipos de HPV, como el 6 y el 11, que no tienen una evolución hacia lo maligno, y son más digitiformes, más pupuliformes, ¿sí? Y más de color de la piel del paciente. No suelen estar hiperpigmentados, a diferencia de la papulosis bovenoide, que sí tienen como una hiperpigmentación, y la parte superficial de esas pápulas, de esas lesiones de la papulosis bovenoide, tienen como un aspecto aterciopelado, le diría yo, ¿sí? Suelen ser asintomáticas o a veces suelen causar pruritos, pero en realidad el paciente consulta más porque asusta la zona en la que salen las lesiones y el color que tienen, ¿sí? En el hombre se puede localizar en el cuerpo del pene, en el glande, en el surco balano prepucial, y en la mujer, bueno, en la zona vulvar, también puede estar en el monte de Venus, ¿sí? Podemos encontrar lesiones ahí, y obviamente uno tiene que revisar toda la zona perineal o perianal, que puede haber algunas lesiones en esa zona. Histológicamente, lo que va a tener la histología es aspectos citológicos de carcinoma in situ, pero no son, o sea, siguen siendo lesiones benignas, ¿sí? A diferencia ya del carcinoma, y lo que nosotros le podemos, si uno sospecha que es una papilosis bovenoide, pedirle al patólogo que haga la tinción con P16, que es lo que nos va a hacer el diagnóstico definitivo de que sea una papulosis bovenoide, ¿sí? El tratamiento es, bueno, con cirugía o con criocirugía, con electrocoagulación, ¿sí? O con cremas, lo mismo que en la queratosis actínica. Podemos usar 5-fluorouracilo, imiquimod, podofilina, ¿sí? Que son diferentes cremas con actividad celular, digamos, que van a ir haciendo, bueno, o muchas veces resuelven espontáneamente, pero obviamente tarda y el paciente no quiere estar con eso en la zona genital. Y acuérdense que se contagia a través del roce, así que obviamente tenemos que pedirle al paciente que durante el tiempo que se está haciendo el tratamiento no tenga relaciones sexuales o use preservativo. Bueno, y ahí como les dije hoy, las infecciones virales más asociadas a la producción de papulosis bovenoides, el HPV-16 y el 18, que tienen potencial oncogénico, ¿sí? Y después tenemos la epidermodisplasia verruciforme de Lewandowski. Acuérdense que ya hoy en día no se usan nombres propios de las enfermedades, pero bueno, yo se las dejé así. Es una enfermedad de la piel que es autosómica recesiva, está relacionada con una mutación del gen EBR1 y EBR2.
Y a su vez estos pacientes que tienen alteraciones de estos genes tienen una mayor susceptibilidad a infecciones virales. Volvemos con el HPV, ahí les anoté todos los números 5, 8, 9, 12, obviamente son todos no tan oncogénicos, y se produce porque no está suprimida la apoptosis de los queratinocitos, o sea, el queratinocito es invadido por los virus. O sea, el virus usa el queratinocito para su producción, para su división, perdón, y normalmente en una persona que no tiene mutado estos genes, lo que hace es generar un stop de esa multiplicación, como encapsular o mantener al virus ahí en stand-by para que no se siga multiplicando y generando la apoptosis del queratinocito infectado, o bueno, que quede ahí y no se siga dividiendo, ¿sí? En estos pacientes ese gen está suprimido, está alterado y se sigue produciendo la multiplicación tanto del queratinocito como de los virus que están adentro de él. La clínica son pápulas levemente sobrelevadas, parduzcas, en sitios sobre todo de extensión. A veces, ahora les voy a mostrar fotos, se pueden hacer mucho más prolongados, ¿sí? O sea, son lesiones mucho más verrugosas. Y la transformación carcinomatosa generalmente es hacia un carcinoma espinocelular y se presenta casi siempre en zonas fotoexpuestas. Acá les muestro, las dos fotos de abajo son lesiones de papulosis bobuenoide, ven que son como de una coloración bien oscura, bien negruzca, parduzca, ¿sí? Levemente sobrelevadas, ¿sí? Algunas hasta planas, ¿sí? Y con ese aspecto medio aterciopelado. Y con respecto a la otra patología, miren, digamos, yo personalmente nunca vi, pero bueno, estamos en puede ser de esta característica, con estas lesiones planas, y ya si no tenemos casos más graves, que son estas pacientes que son mucho más raros, que se los conoce como el síndrome del hombre árbol, que bueno, han salido a veces en la tele, ¿sí? Pero bueno, generalmente he llegado a ver por ahí más de esto, que uno por ahí no hace el diagnóstico, deberíamos tener como más en cuenta esta patología, no es tan común de nuestra zona tampoco. Y bueno, el nevosebáceo de Jadasson, que creo que ya lo habíamos hablado en su momento, es una lesión tumoral que se origina de estructuras pilosebáceas y apócrinas, y se presenta ya desde el nacimiento con una zona alopécica o sin pelo del cuero cabelludo, que puede ser en forma bien ovalada o lanceolada, o sea, como digitiforme, ¿sí? Como alargada. Ese con el tiempo, con el paso de los años, se vuelve un estadio un poco más rugoso, y en un tercer estadio pueden aparecer diferentes tipos de tumores, como el que está acá o está un poquito más acá arriba, de tipo anexial, como por ejemplo un siringocistoadenoma o un cistoadenoma y el carcinoma vasocelular. Muchas veces en los niños, cuando recién aparecen, se los suelen confundir con tinias, ¿sí? Con enfermedades micóticas, con nevos alopésicos o nevos verrugosos. Y bueno, la importancia de hacer un seguimiento y un diagnóstico de estos nevos de Jadasson es por la posibilidad de generar epiteliomas vasocelulares, generalmente se hace seguimiento, no se suele hacer cirugía, pero excepcionalmente se puede realizar la exéresis total de la lesión. Y por otro lado tenemos las lesiones ulcerosas e inflamatorias crónicas, que bueno, se los resumí porque la verdad que es más de lo mismo, o sea, pacientes con cicatrices crónicas, quemaduras a repetición, traumatismos a repetición, ¿sí? En una misma zona podrían dar origen a epiteliomas o a carcinomas epinocelulares. Estas que les puse acá esta foto se llama úlcera de Marjolin, que es una úlcera que se cronifica, ¿sí? que no se sabe, digamos, el origen principal, pero es una lesión que se va cronificando, se va generando una úlcera, y ven que tiene como todo un aspecto tumoral, ¿sí? Exofítico, y bueno, esto es conocido como úlcera de Marjolin.
El líquen plano tenemos tanto en piel como en la mucosa. El líquen plano puede generar también las dos variantes, el hipertrófico y el erosivo, evolucionar hacia un carcinoma espinocelular, ¿sí? Lo que les quiero, o sea, lo que les quiero remarcar con esto es que cualquier traumatismo crónico y repetitivo, tanto de la mucosa como de cualquier parte de la piel, puede llevar a que se transforme en un carcinoma espinocelular. A mí personalmente me llegó una paciente en mi consultorio hace un año atrás de una lesión en la mano, ¿sí? Que se había quemado en su momento con el agua del mate, ¿sí? Y se le formaron como costras en la mano y ella continuamente, bueno, se arrancaba esas costritas y bueno, le hice una biopsia y me dio el diagnóstico de un carcinoma espinocelular. Así que en estas lesiones crónicas que no terminan como de curar, tenerlo en cuenta. Dentro de los precursores obligados de carcinoma, o sea, como que son más, o sea, son más que nada genodermatosis, tenemos el seroderma pigmentoso de Kaposi, que ya no se usa más ese nombre de Kaposi, solamente seroderma pigmentoso. Digamos, es una lesión que se transmite de forma autosómica recesiva, lo que significa que un individuo necesita heredar de los dos padres el gen afectado y se produce una vulnerabilidad al sol muy exagerada para estos pacientes. Es decir, son pacientes que nacen normales y que ante las primeras exposiciones cuando son niños ya empiezan a tener quemaduras solares con poca exposición, ¿sí? Tienen un envejecimiento prematuro y obviamente un mayor riesgo de cáncer de piel. Pueden causar, además de las lesiones en piel, lesiones oculares, como fotofobia, conjuntivitis, problemas neurológicos y también problemas en el sistema inmunológico. El tratamiento en estos niños es prevención de la exposición solar, no solamente con medios químicos como los protectores solares, sino también con medios físicos, y obviamente ir tratando de hacer siempre los diagnósticos de los carcinomas que pueden ir teniendo. Y otra de las genodermatosis es el síndrome del nevo vasocelular, también pueden escucharlo como síndrome de Gorlin o de Gorlin-Golst, ¿sí? Que al ser un síndrome, tiene diferentes afectaciones a nivel de piel. Vamos a tener un paciente con múltiples nevos carcinomas vasocelulares, que van a ser repetitivos en áreas tanto fotoexpuestas como no fotoexpuestas y que inician mucho más tempranamente que en una persona normal que no tendría esta alteración genética. Además tiene lesiones pigmentadas, bueno, son de tamaño variable y como dice ahí, desde unos poquitos a un centenar, ¿sí? Más de 20 carcinomas vasocelulares pueden tener estos pacientes. Pueden tener quistes de milium o quistes epidermoides a repetición, pueden tener una keratodermia difusa y se asocia a lesiones óseas como el hipertelorismo, quistes odontógenos en la mandíbula, sindactilias, metacarpianos acortados, paladar hendido, protuberancias frontales. Y bueno, el tratamiento, obviamente, de parte del dermatólogo es hacer exéresis de todas las lesiones que uno sospeche de malignidad, hacer un seguimiento cada 3 a 6 meses y derivar al traumatólogo, al neurólogo para, digamos, hacer un tratamiento de estas lesiones óseas, ¿sí? Acá les pongo la foto de el seroderma pigmentoso, que son, fíjense, estos niños que nacen normales, ¿sí? Y que a medida que van avanzando van teniendo todas lesiones pigmentadas y carcinomas a repetición. Fíjense en todas estas carcinomas alrededor de la boca, esta queilitis que tiene el paciente, carcinomas acá en esta foto de más arriba, este niño, ¿sí? Que ya tiene una lesión de carcinoma o un nevo, digamos, con muchas características de atipía en una edad muy jovencito, y el síndrome del nevo vasocelular,
o síndrome de Gorlin, que es este paciente, que fíjense la cantidad de tumores, ¿sí? Solamente en rostro, miren acá en la oreja también tiene la protuberancia de la zona frontal, tiene la alteración, digamos, el espacio más aumentado del hipertelorismo, ¿sí? Entre un ojo y otro, bueno, y obviamente pacientes hay que buscarles los focos odontógenos que decía ahí, la hendidura de paladar, etcétera, ¿sí? O sea, estos pacientes son de tratamiento multisistémico. Bueno, esto es como para ir resumiendo. El epitelioma espinocelular o carcinoma espinocelular suele originarse de sus precursores, ¿sí? O sea, de las células de los queratinocitos con mucho más frecuencia que el vaso celular, el cual suele iniciarse muchas veces de piel aparentemente sana. O sea, el carcinoma espinocelular, uno sabe que generalmente está prevenido por una lesión premaligna o benigna y que se evolucionó hacia un carcinoma espinocelular, mientras que el carcinoma vasocelular generalmente sale de novo, sale sobre piel sana, ¿sí? O con algún tipo de fotodaño, pero aparentemente sana. El carcinoma vasocelular aparece en piel con estructuras pilosas, por lo que obviamente no vamos a tener nunca un diagnóstico de carcinoma vasocelular en palmas, plantas, en mucosa, en labio, ¿sí? Por eso en esa zona siempre hacemos diagnóstico diferencial con carcinomas espinocelulares. Y las formas ulcerosas de los carcinomas vasocelulares no son incipientes, ya no están hablando de un carcinoma espinocelular mucho más avanzado. El carcinoma de células escamosas se va a caracterizar por este trastorno en la queratinización desde el inicio de la aparición de la lesión. Por eso, en todo paciente que tiene lesiones hiperqueratóxicas, escamosas o escamoqueratóxicas, con alguna localización o alguna característica inusual, ya sea porque no cura, porque es recidivante, porque salen cada vez más, uno tiene que abrir los ojos y hacer un diagnóstico diferencial ya con un carcinoma, ¿sí? Y eso es todo, chicos. Ahí termina la clase. No se durmieron, ¿no? Aún No, fue muy interesante. Bueno, no es un tema que me encante darlo, sí, les voy a ser sincera, pero bueno, sobre todo por esta parte genética y de los oncogenes y de la carcinogénesis, que en realidad se los puse en el BUSI, no habla mucho de eso, habla mucho de las proteínas alteradas, pero quería como que entiendan de dónde hablamos y por qué hablamos de carcinogénesis, oncogen, protooncogen. Así que bueno, para que lo entiendan un poco más, ¿sí? Pero no para que lo estudien así como está acá. Me interesa que se sepan, bueno, por qué llamamos lesiones precancerosas, cuál es la importancia y obviamente saber un poquito de cada una de las que estuvimos hablando, ¿sí? Sí, sí, es un tema pesado, pero lo hizo bastante llevadero. Bueno, me alegro. Bueno, chicos, los dejo ir a estudiar o hacer lo que tengan que hacer. Muy amable, doctora. Adiós, profe. Chao, chao. Hasta luego. Adiós, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego.